Hoy es un tiempo de hablar un poco especial. No lo vamos a hacer en plató, ni con focos, ni con sillas, ni con sillones, sino paseando, como los antiguos griegos, como los peripatéticos. Y lo vamos a hacer con uno de mis políticos favoritos. Lo hacemos también en la calle porque está en campaña. Santiago Abascal. Un placer, Alfonso. Bueno, les ha dado a todos ustedes ahora por las cartas. Bueno, es un poco excesivo lo de a todos nosotros. Bueno, todo el mundo escribe cartas aquí. No, al autócrata le ha dado por empezar a escribir cartas a los españoles como modo de tapar la corrupción, también inicia conflictos diplomáticos, y ayer ante esa segunda carta, que no decía nada, pues yo decidí responderle con otra carta un poco jocosa, para ridiculizar realmente su posición, a pesar de que el ridículo internacional parece que ya es insuperable. Porque, aunque la situación sea dramática, yo creo que a este autócrata lo que más le afecta es el cuestionamiento de su amor propio. Eso porque ha actuado desde el narcisismo desde que llegó, y yo creo que está bien responderle en su propio lenguaje y que se dé cuenta por la falta de respeto que ya le tenemos en este momento, por la ilegitimidad con la que ha llegado al gobierno y por la ilegitimidad en el ejercicio de sus funciones. Ahora, es curioso porque en la prensa internacional, prácticamente sin excepciones, se pone el acento en cómo tira balones fuera, que su mujer está, si no implicada, por lo menos investigada en un tema serio de corrupción, y sin embargo esa carta entre sus electores puede tener un efecto positivo de aglutinar fuerzas, ¿no? Yo creo que está en una huida hacia adelante evidentísima y puede que concentre votantes extremistas, porque todas sus decisiones en este momento son de un carácter extremo, tanto la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina como el reconocimiento del Estado palestino, en un momento en el que el Estado palestino está dominado, bueno, el Estado palestino no, Gaza está dominada por Hamás, por una organización terrorista depravada que ha cometido los peores crímenes que hemos podido conocer en la historia reciente de la humanidad, unos crímenes absolutamente diabólicos y satánicos. Y yo creo que él en este momento, en esa huida hacia adelante, solo pretende la concentración del apoyo de los más adeptos, de los más extremistas. Ayer mismo vimos que Podemos llevó al Congreso a un activista que dijo que esos actos terroristas eran un acto de valentía. Sí. Es decir, a Podemos le parece un acto de valentía, a Podemos, al socio de investidura de Pedro Sánchez, le parece un acto de valentía la violación de mujeres, que a mujeres les corten los pechos, le parece un acto de valentía que se mate a padres delante de sus hijos, que se secuestre a ancianos, a mujeres, a niños. Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que ocurren cosas que no podíamos imaginar, que a un gobierno de una nación occidental, de una nación histórica tan importante como la española, le felicite Hamás, le feliciten los talibanes, le felicite el régimen teocrático asesino de mujeres como Irán. Yo creo que nos hace tener un mapa claro de en qué situación nos encontramos. Estamos en una situación muy peligrosa. Yo ayer contestaba jocosamente a la carta de Pedro Sánchez, mostrando la falta de respeto que le tenemos, porque no lo merece, pero en realidad no me engaño. Estamos en una situación muy peligrosa. Estuvo usted hace unos días con Netanyahu. ¿Qué impresión le produjo? ¿De qué hablaron? Pues me produce la impresión que se puede tener de un hombre, de una nación que está en guerra contra un terrorismo y que trata de minimizar los daños en la respuesta en una situación muy difícil, en una situación de gran complicación, porque los terroristas de Hamás utilizan a su propio pueblo como escudos humanos. Los terroristas de Hamás no permiten huir a sus conciudadanos, a sus vecinos. Les disparan cuando van a huir de las zonas que van a ser bombardeadas, porque el gobierno de Israel y las fuerzas de defensa de Israel avisan de dónde van a bombardear. Hamás utiliza como escudos humanos a su propio pueblo. Entonces es verdaderamente una situación muy complicada. Yo vi a un hombre preocupado, pero un hombre con toda la determinación para proteger a los suyos. Una pregunta, ¿distingue a alguien como Netanyahu entre España y el gobierno español de este momento? Esa era la principal misión que nosotros teníamos en ese encuentro. Realmente el gobierno de Pedro Sánchez nos quiere enfrentar con todos, con Argentina, con Italia, con Hungría y ahora también con Israel, una nación, por cierto, que colabora con España en la lucha antiterrorista. Una nación de la que dependemos en muchos aspectos. El único Estado democrático en Oriente Medio. Y a nosotros nos preocupaba que después del reconocimiento del Estado palestino, en un momento como el de ahora, un Estado palestino que estaría dominado por Hamás y por Qatar,
la respuesta pudiera ser contra España y contra su unidad. De hecho, en la prensa española se empezó a hablar sobre la posibilidad de que se reconociera a Cataluña o al País Vasco como naciones. Y nuestra función era precisamente tratar de explicar que Pedro Sánchez no es España, que no defiende los intereses de España, y obtuvimos precisamente lo que queríamos, que era un compromiso con la soberanía española y con la integridad de España, un compromiso expreso, verbal, y una autorización para comunicarlo de esa manera. Yo creo que nosotros hemos hecho una labor diplomática extraordinaria en favor de los intereses de España. Algunos lo querrán ver de otra manera, y lo entiendo porque es una situación muy delicada la que se está viviendo en estos momentos en Oriente Medio como consecuencia de los ataques terroristas y de una respuesta que es muy dura y muy difícil. Pero lo que no podemos es dar por buenas las cifras de los terroristas, que son los únicos que dan en este momento las cifras. Y yo en eso pues lo tengo claro. En días, en horas, tenemos elecciones europeas. ¿Qué espera? Bueno, yo espero que salgamos victoriosos de la gran batalla que se produce en estas elecciones europeas, que es una batalla entre una Unión Europea burocrática, desfalleciente, rendida, que no cree en su propia existencia, que no cree en su identidad, que no cree en sus fronteras, que ha abandonado a su suerte a los ciudadanos ante unos gravísimos problemas de inseguridad, que ha traicionado a los agricultores, a los ganaderos, y otra Europa orgullosa de sí misma, orgullosa de sus tradiciones, de su identidad, que está convencida de que tiene que jugar un papel en el mundo, y esa es la gran batalla. Y yo creo que por primera vez en muchas décadas hay posibilidades de un cambio de rumbo. Hasta ahora esa Europa desfalleciente ha sido protagonizada por unos pactos entre populares y socialistas europeos, que creo que han traicionado la esencia de la verdadera Europa, y por primera vez puede haber una mayoría distintas. Por primera vez las fuerzas patrióticas que creen en una Unión Europea de estados soberanos, de fronteras fuertes, de ciudadanos libres frente a ideologías infecciosas como la ideología de género, pueden obtener una gran representación. Van a ser la primera fuerza en Italia, en Francia, en Austria, probablemente la segunda en Alemania, en Suecia la primera, en Hungría por supuesto la primera fuerza, quizá también en Polonia. Es decir, hay posibilidades reales de que las fuerzas patrióticas puedan ser decisivas en un cambio de rumbo en la Unión Europea y que se rompa ese pacto entre socialistas y populares. Yo a lo que aspiro es a contribuir a que la fuerza de Vox en España sirva para esa gran mayoría alternativa. Y estoy muy esperanzado. ¿Pero qué propone en concreto Vox? Por ejemplo, en inmigración, ¿qué propone que no proponga el PP? ¿Qué propone que no proponga el PSOE? ¿Qué se propone en el campo, en la agricultura? Muy resumidamente, realmente proponemos todo lo contrario. ¿Ellos qué proponen? Legalizar de golpe a 500.000 personas que están ilegalmente en España. ¿Nosotros qué proponemos? Deportarlas. Decirle que se tienen que ir, que a España no se entra ilegalmente. ¿Ellos qué proponen? No hacer nada ante las fronteras de papel. ¿Nosotros qué proponemos? Pues construir muros si hace falta, poner a la Armada en el Mediterráneo y lanzar el mensaje al mundo de que el que entra ilegalmente a España, a Europa, se va de Europa. Y que el que entra pidiendo permiso, respetando nuestras leyes, diciendo que viene a contribuir a las cargas públicas, reconociendo nuestra manera de vivir, renunciando a imponer la suya, pues es bienvenido. Y el que no se va por la puerta, y por supuesto el delincuente. Estamos conociendo tipos de crímenes que no se conocían, violaciones en manada, asaltos como el de ayer en la provincia de Sevilla, una tienda de electrodomésticos a plena luz del día, amenazando con palos a los clientes, a los dependientes, y de una manada de gente, de africanos que desvalijaron aquello y se fueron tan panchos. Eso no pasaba en Europa. Una Europa que ha perdido su seguridad, una Europa que ha perdido la pujanza de su agricultura, de su ganadería, de su industria, porque nos dicen los que aplican la Agenda 2030, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que hay que reducir la producción y que la producción hay que deslocalizarla, que vaya a los países en vías de desarrollo, algunos más desarrollados que nosotros ya, como China, o que vaya a Marruecos. O sea, los planes hidrológicos aquí, prohibidos. Con dinero europeo, planes hidrológicos en Marruecos. Y así todo. Entonces nosotros es lo que no aceptamos. Nosotros defendemos los intereses de los españoles, de los europeos, y nos gustaría que al resto del mundo le vaya muy bien. Pero no es nuestra labor salvar al mundo ni decir que toda África cabe en Europa. Eso es el fin de Europa. Entonces yo creo que Europa está en una batalla por su existencia. Entonces, concretamente, ¿qué vamos a hacer? Derogar el pacto migratorio, derogar el pacto verde, proscribir la Agenda 2030, que es una agenda antidemocrática y globalista que nadie ha votado y que afecta a nuestras vidas en todos los órdenes.
y que ya la han incluido en los colegios como una ideología que se impone a nuestros hijos, a mis propios hijos, que yo lo veo en los libros de texto de mis hijos ya. Y eso es lo que se vota el 9 de junio. Por eso el PP y el PSOE no hablan de Europa, hablan de otras cosas. Están en otros debates. Sánchez manda cartitas, Feijóo habla de repente de una moción de censura cuando votó, no apoyó ninguna de las que Vox presentó en la anterior legislatura. Feijóo habla de repente de la amnistía en las elecciones europeas cuando en las elecciones catalanas no ha dicho nada y cuando en el Senado no ha querido jugársela organizando un conflicto institucional a la altura del desafío que representa la amnistía contra la Constitución y contra la igualdad de los españoles ante la ley, a los que se ha dicho que son una mierda, que son una escoria, que son el lumpen, que solo valen para pagar impuestos, para asumir las multas, mientras los políticos, si son necesarios por investidura, pueden ver perdonados los peores crímenes que han cometido, y en el caso de España los crímenes cometidos por los golpistas, que son crímenes contra la unidad de nuestra patria y que son los más penados en un código penal. Ahora hablan de eso de repente los que no han querido pararlo. Pero no hablan de Europa, porque no pueden hablar de Europa, porque no tienen un discurso para defender a agricultores, a ganaderos, a las clases medias. Y nosotros yo creo que, pues que estamos muy tranquilos, porque durante 5 años hemos votado como Dios manda frente a todos ellos. Traía aquí apuntado para preguntar si era suya la frase más muros y menos moros. Veo ya que sí es suya. Bueno, efectivamente dije esa frase, que era más muros y menos moros de esos que no respetan a las mujeres. Eso es verdad. Esa frase estaba llena de matices, Sí. porque está viniendo mucha gente que piensa que las mujeres son un ser inferior, en un contexto de un gobierno feminista que saca a violadores de las cárceles y que importa ideologías verdaderamente machistas que creen que la mujer está al servicio del hombre y que solo vale para abusar de ella, para maltratarla y para traer hijos. Eso es lo que está llegando. Claro, desde que gobierna el feminista se han multiplicado las violaciones por 3 en España. Y se atreve a sacar a la Teresa Rivera a decir que nosotros queremos a las mujeres atadas a la pata de la cama. Una payasada infecta, insostenible y que no se puede reproducir por parte de un gobierno que ha puesto a las mujeres de España en peligro. ¿Depende el futuro de Sánchez de los resultados de las elecciones de este 9 de junio o no? Yo creo que sí, pero no como dice el Partido Popular. El Partido Popular dice, si Sánchez pierde, Sánchez se va a ir. No, eso es engañar a la gente. ¿Hay de verdad algún español que crea que si Sánchez pierde las elecciones se va a ir? No, en absoluto. Sánchez va a hacer todo lo posible por agarrarse al poder como una lapa, defendiendo qué intereses, los de Pedro Sánchez. Por lo tanto, confundir a los españoles como si estas fueran unas elecciones generales, ocultando lo que de verdad se vota y diciéndole que si Sánchez pierde, Sánchez se va, me parece una estafa. Ahora bien, que esto sirve junto a otras muchas cosas para echar a Sánchez, sí. ¿Qué hay que hacer para echar a Sánchez? Derrotarle en las europeas, hacerle oposición total en el Parlamento, no repartirse los jueces con Sánchez, no repartirse la televisión española con Sánchez, no repartirse las comisiones parlamentarias con Sánchez. Es decir, hacerle una oposición total. Si realmente nos creemos que Sánchez es un autócrata que está dispuesto a todo, pues distancia infinita con Sánchez. Y eso es lo que a nosotros nos diferencia de otros. ¿Que son importantes las elecciones europeas para dañar a Sánchez? Sin ninguna duda. Y también es importante personarse en los tribunales, como hemos hecho nosotros y otros no. Porque no vale decirle, dimita usted, no, dimita este no vale, eso no vale. Pues no, nos personamos y le hemos acusado de corrupción y tráfico de influencias a su señora. Y habrá que ver qué es lo que pasa con su hermano, para que pueda hacer lo que no puede hacer nadie, que es trabajar a distancia sin estar habilitado. Porque es ir de progres y después tributar en otro país. Tenemos que saber cuál es su ganancia patrimonial en todos estos años y cómo se justifica. La de su familia, la de su entorno, la de sus ministros. Tenemos que saber por qué algunos se han enriquecido mientras los españoles estaban muriendo durante una pandemia. Y para eso no vale decirle, dimita usted, váyase a reflexionar. No, ya sabemos lo que hace cuando reflexiona. Cuando reflexiona lo que hace es tomar el pelo a los españoles y luego cobrar el sueldo entero. He visto que a pesar de que habitualmente, a veces hasta ni responde, usted sigue periódicamente tendiendo la mano al señor Feijóo. Usted sigue proponiendo hacer frentes comunes, cerrar filas, plantear cosas juntos, y sin embargo, ¿no se ha cansado de hacer gestos hacia el PP? Voy a esperar a que pase este avión, porque quiero que esto se me escuche bien. Bueno, no van a parar, sale uno cada 3 minutos. Bueno, pero yo reconozco que
la respuesta del PP es desesperante. Pero yo no me he cansado porque creo que estoy cumpliendo con mi obligación y con mi responsabilidad. Yo lo que le estoy pidiendo al Partido Popular es que rompa los pactos con Sánchez. En Europa, que rompa los pactos con los socialistas. Y en España, que no le tienda la mano a Sánchez para nada. ¿Nosotros qué hemos hecho? Pues yo creo que un ejercicio de responsabilidad política y de patriotismo, pactando con el PP en muchas regiones, porque si no lo que tendríamos son pactos con Sánchez, tendríamos posiciones más socialistas. ¿Qué pasa en Andalucía, que el PP gobierna solo? Pues lo que pasa es que la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica socialista se mantiene. ¿Qué pasa en Andalucía? Que crean un chiringuito de la Agenda 2030 para imponer pues todo lo que en otros lugares estamos parando. Entonces Vox consigue pequeños cambios de rumbo en esas regiones, insuficientes, insatisfactorios para nosotros, pero bueno, mejor de lo que harían si están ellos solos. Entonces queremos explicar a los españoles que lo que queremos, mientras no tengamos las mayorías suficientes, ni seamos el primer partido del país, ni podamos gobernar en solitario, que francamente eso es algo a lo que aspiramos, porque queremos a nuestra patria y tenemos una gran ambición para España, pero mientras eso no llega, nosotros tenemos que cambiar las cosas. ¿No hay alguna región, algún ayuntamiento no. el que usted se arrepienta de haberle apoyado al PP? Nada, no, realmente no. Incluso a algunos de los que ustedes no gobiernan, porque algunos cogobiernan. No, no nos arrepentimos. Incluso podríamos decir, ¿se arrepienten de haberle apoyado en Andalucía en el año 2019, después de que el PP ha sido incapaz de demostrar la más mínima gratitud? No entramos en el gobierno, la primera vez que, gracias a la irrupción de Vox, se consiguió echar a los socialistas después de 40 años. El Partido Popular nos ha despreciado, nos ha maltratado. ¿Nos arrepentimos de aquel apoyo? No. ¿Cuál era la alternativa? ¿Dejar que los socialistas siguieran gobernando? Pues bueno, le hemos permitido una alternancia, que no una alternativa, y vemos que sí, algunas cosas lógicamente están mejor que entonces, pero otras siguen igual de mal, porque el Partido Popular y el Partido Socialista son cosas demasiado parecidas, cuando no tienen la fuerza de Vox condicionándoles. Pero yo no me arrepiento de eso, no me puedo arrepentir. No son las cosas como me gustaría. ¿Y hay muchas diferencias entre Vox y PP? ¿Son dos partidos realmente distintos? Es que hay quienes piensan que Vox es una escisión del Partido Popular y se equivocan profundamente. Que yo haya tenido una trayectoria en el Partido Popular del País Vasco en unas circunstancias históricas y de criminalidad terrorista concretas, no significa que Vox esté defendiendo las posiciones de un viejo Partido Popular. Es un error profundo. Primero, porque los problemas de España, de Europa y del mundo en el 2024 son muy distintos de los problemas de España en el año 1996 o en el año 2000. El problema de la inmigración hoy adquiere unas dimensiones que no conocíamos. Vox está defendiendo unas posiciones en materia migratoria que el PP no ha defendido jamás. El PP, en lugar de apostar por la natalidad, nos dice que tenemos que aceptar, como pide la COE y el Banco de España, la entrada de millones de inmigrantes para resolver el problema de la natalidad. Nosotros pensamos que lo que tienen es que nacer 25 millones de niños españoles. El PP ha asumido como su propia ideología un estado de las autonomías nefasto para los intereses nacionales, para la unidad nacional, para la igualdad de los españoles ante la ley, para las libertades públicas, para el gasto público. Nosotros no, nosotros pensamos que el estado de las autonomías necesita una transformación gigantesca, que necesita ser derogado y sustituido por un Estado unitario que responda de verdad a las necesidades de la nación española y del conjunto de los españoles. Es decir, en cosas muy mollares, nuestra posición es totalmente contraria. Sí, probablemente compartimos la necesidad de bajar impuestos. Lo que pasa es que el Partido Popular cuando llega los sube. ¿Por qué? Porque no asume la necesidad de recortar el gasto público asociado a la financiación de partidos políticos, de sindicatos, de la aplicación de agendas globales como la Agenda 2030, porque hay un gasto público improductivo, gasto político improductivo, pero también hay un gasto político destructivo directamente, el de la dinamita para volar las presas. Entonces nosotros sí sabemos en qué cosas hay que recortar. El Partido Popular no lo tiene claro, quiere mantener todo el tinglado del Estado de las Autonomías y luego ¿qué ocurre? Que cuando llegan les cuesta mucho bajar impuestos. Entonces nuestra visión en política internacional también es distinta. Nosotros no aceptamos que venga un sujeto como Petro, que es un terrorista, aunque lo hayan elegido en Colombia, que insulta a España antes de coger el avión, y aquí le ponemos alfombra roja y le damos una medalla en el Ayuntamiento de Madrid. No, ese señor sí se le organiza un lío diplomático.
no a Milei, que no ha atacado a España. Ese señor sí insultó a España. Bueno, pues a ese señor le aplaudieron el Partido Popular y el Partido Socialista. Entonces nuestras posiciones son muy distintas. El PP se traga la Agenda 2030, se paga el Pacto Verde, se traga el Pacto por las Migraciones. El señor Rajoy dijo que él no creía en las fronteras. Un registrador de la propiedad, que tiene que hablar de los linderos. Yo me acuerdo de aquella declaración hace unos años. Dice, no, a mí no me gustan, yo no creo en las fronteras, no me gustan las fronteras. Tenía detrás a la ministra de Defensa, que hizo así, levantó las cejas la señora Cospedal. Claro, ¿cómo no va a levantar las cejas? ¿Para qué está la ministra de Defensa si el señor presidente del gobierno no cree en la frontera? Las fronteras son las puñeteras paredes de nuestra casa. No me acordaba yo de eso, ¿eh? Es que, entonces, lo digo con cierta pasión, porque todavía me sorprende que hay gente bien intencionada que piensa que somos lo mismo. Pues no somos lo mismo. No somos lo mismo. Probablemente sí hay un gran parecido entre los votantes. Eso le iba a preguntar. Pero porque los votantes del PP, en realidad muchos de ellos, y muchos socialistas, piensan como nosotros. Ya. Porque piensan un 70% que al que entra ilegalmente en España hay que echarlo. Porque piensan que hace falta la soberanía energética y creen que hay que lograrla como sea, no derribando las térmicas, no prohibiendo las nucleares, apostando también por las energías alternativas. España es un país que si no fuera por las ideologías y por los políticos, tendría soberanía energética. Este sol, este viento que estamos viendo hoy, que hasta nos cuesta grabar, las caídas para los saltos de agua, la posibilidad de la nuclear, las térmicas que teníamos. España podría ser un país con soberanía energética y con la energía más barata de Europa. Eso no le pasa a Alemania, que no tiene saltos de agua, que no tiene tanto sol, que además, porque se han rendido a Rusia, que financió a los ecologistas, cerraron todas las nucleares. Nosotros realmente, si no fuese por la ideología y por los políticos, tendríamos soberanía energética. Y eso nos ayudaría a la soberanía industrial. Y nos ayudaría a muchas otras cosas. Entonces, joder, es que somos muy distintos. Hablando de distintos y de iguales, tenía usted 36 años cuando fundó Vox, tiene ahora, que yo sepa, 48, recién cumplidos. ¿En qué ha cambiado? ¿Es igual? ¿Ha cambiado mucho? ¿Es distinto? ¿Se ha hecho más duro? ¿Se ha hecho más escéptico? No, más escéptico no. Más escéptico no. Yo creo que tengo más determinación con 48 años que con 36. Y tengo más hijos. Eso es. Y por lo tanto pienso más en el futuro, aunque el mío esté cada vez peor, por razones vitales. No, me refiero estamos más cerca. Como para hablarle a Noé de Goteras. Bueno, pero estamos más cerca del final. Y es verdad que probablemente a mucha gente la edad le lleva al escepticismo. A mí no me ha llevado al escepticismo, me lleva a convicciones más profundas y a una mayor determinación. La edad, señor Abascal, lo que te da es prisa, te entran urgencias por acabarlo todo. Yo, por lo menos me pasa a mí, me he hecho mucho más impaciente. Yo por eso ando con los bonsáis, para ver si cultivo la paciencia un poco. Bueno, dos pequeñas cosas. ¿Ha vuelto a hablar con Milei en estos días, después de todo lo que hubo aquí, todo este vodevil, este paripé? Parece que ahora se ha aplacado bastante. Que vuelve a España, ha vuelto a hablar con él, ha tenido un contacto con él. Sí, yo hablo con Javier Milei, con el presidente de Argentina, habitualmente. Y es un buen amigo, es una persona que valora la lealtad y que es una persona agradecida, como demostró en España cuando intentaron separarlo de Vox y alejarlo. Y listo, parece un hombre listo, ¿eh? Bueno, no hay ninguna duda de que es un hombre listo y es un hombre con convicciones que no responde a los parámetros de los políticos habituales. Le han organizado un conflicto diplomático y deben pensar que está asustadísimo. Al presidente de Argentina, que no esté allí el embajador de España, ya podemos imaginar lo que le preocupa. Le preocupa a los españoles que necesitan allá al embajador. ¿Cómo es posible, y estamos ya concluyendo, que con todo lo que está cayendo, con toda la historia de la corrupción en el PSOE, los Coldo, los Tito Berni, el Begoña Gate, siga habiendo, según las encuestas, un porcentaje tan alto de españoles que siguen manifestando intención de votar al PSOE? Por la corrupción mediática. La corrupción mediática del duopolio, que es un hijo del Partido Popular, que hay incluso medios que tienen una mano derecha y una mano izquierda, una para el golpismo catalán, separatista catalán, para la extrema izquierda, para el peor socialismo y otra mano para la derecha. ¿Y a qué se dedican mientras tanto? Unos y otros a decir que Vox es enemigo de las mujeres, que quiere a las mujeres atadas a la pata de la cama, que Vox odia a las personas de otros países, que Vox odia a las personas homosexuales. Se dedican a eso para impedir cualquier tipo de alternativa, para que todo se quede como está. Pero todo eso se empieza a romper.
se ha roto en gran medida gracias a las redes sociales, a canales alternativos, a medios de comunicación independientes que dan voz a otras personas. Y yo creo que eso tarde o temprano se abrirá paso. En todos los mítines de Vox, en todas las reuniones, llevamos 6 meses de una campaña electoral. Bueno, 6 no. Llevamos 13 meses. Desde las elecciones generales de julio. Antes de eso, un mes antes, habían sido las elecciones autonómicas y municipales. Empezamos el año con las gallegas, después continuamos con las vascas, con las catalanas y ahora estamos en las europeas. Yo he ido a todas esas campañas a respaldar a nuestros candidatos como si fuera un candidato más. He estado en todas las plazas de España, como quien dice. Y si hay algo que me ha llamado la atención, es la cantidad de jóvenes, de chavales de 14 años, 15 años, 16 años, 17 años. Dentro de 4 años, de 5, de 3, van a votar. Y yo creo que el patriotismo, que la reivindicación de los intereses nacionales, la pelea por su propia libertad, es algo que va a avanzar. Y yo sé por qué esos chavales están allí. Porque salen a las calles y se encuentran a los que les atracan, a los que les miran por encima del hombro, a los que les miran desafiantes, a los que les piden un cigarrillo y si no se lo dan les enseñan una navaja. Y en los colegios se encuentran a las profesoras feminazis, a los profesores aliades, y están hasta el gorro de que les intenten imponer ideologías. Y esos chavales, cuando vayan a votar, van a votar de verdad por lo revolucionario, por una reacción frente a esta imposición de tantos años. Y estoy convencido que esto va a cambiar. O sea, ahora hay mucha desesperación, yo entiendo lo que tú me dices, con toda esa corrupción, con tanta traición, ¿cómo le sigue votando un 29%? Pues por la corrupción mediática. 13 meses de campaña electoral, ¿terminamos el año con otras elecciones, con generales? No lo sé, yo nunca hago pronósticos por evitar el comentarismo político, pero estoy preparado para todo, para lo que nos echen. ¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? Lo que interese a Pedro Sánchez. Si él cree que tiene posibilidades de convocar unas nuevas elecciones en las que mejore un poco, las convocará. Si piensa que puede empeorar, no las convocará y se agarrará como una lapa. Yo lo que creo es que hay que darle una batalla sin cuartel en todos los órdenes. En el político, en el judicial, acudiendo a los tribunales y que los tribunales decidan, en las calles, con movilizaciones. Hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para combatir a un gobierno presidido por la mentira, por la estafa a los españoles, por la falta de respeto a la ley, a los tribunales, por la falta de respeto a los intereses nacionales. No sabemos a qué obedece el gobierno. Si obedece a ETA, si obedece a Mohamed VI, obedece en realidad al interés de Sánchez por permanecer un rato más en el poder. Y eso hay que combatirlo sin ningún tipo de tregua. Muchísimas gracias, señor Abascal. Ha sido un placer. Suerte domingo. Gracias a ti. Que sea para España la suerte.